La ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la combinación de los factores abióticos y los factores bióticos. También se encarga de analizar la distribución y la cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación. Un elemento fundamental de la ecología es la homeostasis, el cual consiste en que en todas las especies que habitan en un entorno natural equilibrado tienden a autorregularse y permanecer más o menos constante en número de habitantes. De este modo, el medio ambiente se asegura una distribución equitativa de los recursos y nunca se sufre carencia de estos. Para el estudio de los ecosistemas, la ecología establece diferentes niveles de organización. El primero de ellos es el de individuo, el cual consiste en cualquier ser vivo, sea cual sea su especie. El segundo corresponde a la especie, que hace referencia a grupos de individuos que comparten un genoma, con características fenotípicas. También tenemos que mencionar a la población y a la comunidad, las cuales, haciendo memoria de la clase anterior, la primera corresponde a individuos de una especie que comparten un hábitat, mientras que la segunda se refiere al conjunto de poblaciones que comparten el mismo hábitat. Otros niveles de organización de suma importancia son el de ecosistema, bioma y biosfera. Como se habló en la clase pasada, un ecosistema es la combinación e interacción entre factores bióticos y abióticos en la naturaleza, mientras que el bioma es la comunidad de seres vivos que comparten un área geográfica. Y, como se mencionó también en la clase pasada, la biosfera es el conjunto de ecosistemas que forman parte del planeta. Es una unidad ecológica que hace referencia a toda la parte habitada del planeta. La ecología de por sí se subdivide en diferentes disciplinas. Una de ellas es la ecología del comportamiento, que es la que se encarga de estudiar las técnicas de recolección de los alimentos, las adaptaciones ante la depredación o catástrofes naturales y las relaciones de reproducción. Por otro lado, la ecología de poblaciones es la encargada de estudiar los procesos que tienen que ver con la homeostasis, la distribución y abundancia de las poblaciones, tanto animales como vegetales. Luego tenemos a la ecología de comunidades, que es la encargada de estudiar el funcionamiento y las formas de organizarse de una comunidad, formadas por poblaciones interactuantes. Y por último, tenemos la paleoecología, la cual es un área importante que estudia los organismos fósiles.